Iván Machaca, bienvenido a NIPEIDEA, o NPI, que el día de hoy significa Ni Espiritual Idea. Seguimos trabajando en la fe. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias más bien por la invitación. No, Estamos gracias a prestos ti. para responder cualquier duda. Diciendo de antemano, ¿no? No soy ningún erudito, soy un simple laico, ¿no? Y a la verdad, o sea, en cuestión a la iglesia, incluso el estudio, digamos, de la religión como tal, del cristianismo, es a partir de hace unos 2 años, 3 años, o sea, es muy reciente. A pesar de que soy cristiano desde hace 15 años, digo, Wow. desde mis 15 años. Ya, Ujú. wow. Encantado de que estés aquí. Más bien, justamente, no te preocupes, porque siento que la premisa de este podcast es partir siempre desde la ignorancia, admitir que cada uno es ignorante en ciertas medidas. Claro. Yo me admito un ignorante de profesión, si quieres ponerlo así. Ah, Y justamente yo claro. te invitaba a ti para que podamos hablar un poco, o me aclares un poco esta idea del cristianismo. Ujú. Pero ya vamos a llegar ahí. Claro, Comencemos vamos, sí. primero por la parte Vamos a ir en fuerte. burro, Y ya. creo que la pregunta, de las 3 preguntas más importantes en la filosofía, o que enganchan más en la filosofía, que es la existencia de Dios. Las otras Sí. dos, a ver, quiero acordarme. Una es el amor, creo que la otra es la muerte, y la otra es Claro. Dios. Claro, preguntas muy importantes. Preguntas claro. muy importantes. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, ¿cómo podemos abordar esta cuestión de Dios? ¿Por qué? Bueno, es que no podría decir qué es Dios, en dado caso. No sé ni siquiera por dónde partir. ¿Qué es Dios? ¿Dios existe? ¿Por qué existe Dios? ¿Cuál es tu punto de vista? A ver, probablemente podemos empezar definiendo qué es Dios. Ya. Probablemente, o sea, toda la tradición cristiana ha empezado describiendo los atributos de Dios, ¿no? Siempre esa es una de las doctrinas principales, los atributos de Dios. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Dios es inmaterial, es decir, es espíritu. Ya. Y Dios obviamente es el creador de todo, ¿no? Entre muchos atributos como que Dios es amor, Dios es justo, etcétera, ¿no? Pero probablemente para empezar tendríamos esos atributos, ¿no? Ya. De lo que llegaría a ser Dios. Estos atributos, ¿de dónde es que, digamos, se los saca? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión de que Dios es omnipotente, omnisciente? Claro, de la Biblia, y mucho va a surgir de la tradición también griega. Ya. Muchas de por ejemplo, la cuestión de la perfección se va a ir mezclando, es algo que se va a ir construyendo, no es que los primeros cristianos manejaban eso así, digamos, en la Claro. palma de su mano, es algo que lo va a ir construyendo la tradición, va a mezclar mucho con la cultura griega, en sus principios. Recordemos que primero todo el cristianismo estaba basado en la cultura judía, ¿no? Ya. Después pasa a manos de la cultura greco-romana, o sea, con pura ideas griegas, se va a ir mezclando con eso. Por ejemplo, la idea de la perfección de los griegos, ¿no? Que era lo que ya estaba, lo perfecto era lo que estaba totalmente terminado, acabado, ¿no? Ya. Entonces, prácticamente si Dios es perfecto, llega a ser así un ser totalmente acabado. Entonces, es de ahí de donde surge, digamos, todas esas ideas. Ya, está bien. Entonces, ya, pero es como que ideas son prestadas de los griegos o son como adquiridas o ¿cómo es esto? Al final termina siendo un pastiche. ¿Cómo es la Va a ir cosa? construyéndose y la iglesia tiene autoridad. O sea, Ya. así como Cristo llega a ser de la encarnación de Dios mismo en algún momento acá en la tierra, después que Cristo, recordemos que asciende, ¿no? Vuelve a la diestra del Padre y desciende el Espíritu. Entonces nosotros somos como, la iglesia es como la encarnación del Espíritu. Entonces nuestras fuentes autoritarias va a ser la tradición eclesial, aunque muchos protestantes, digamos, aquí probablemente van a discutir conmigo. Pero es así, o sea, tenemos mucho de la tradición. Martín Lutero, por ejemplo, para los protestantes que nos están escuchando, rescataba mucho de la tradición, sobre todo de los primeros padres de la iglesia, ¿no? Entonces la tradición, o sea, lo que va a ir, interpretando la iglesia, va a ser algo bien fundamental. Por ejemplo, la cuestión de la Trinidad, por ejemplo, la Trinidad no va a estar en la Biblia, no hay la palabra Trinidad. Ya. Pero es una interpretación que le vamos a dar y vamos a decir que sí, que hay una Trinidad, ¿no? Por lógica tendría que haber una Trinidad. Es la interpretación. O sea, estamos tomando como fuente de autoridad a la Biblia y la interpretación de la tradición. Ya. Ambas cosas, ¿no? Oye, a ver, déjame jugarle un poquito de aquí al abogado del diablo. Entonces, la fuente es la Biblia. ¿Hay otra fuente que confirme la existencia de Dios? ¿Por qué te lo repito? Me encanta esa pregunta. A ver, porque échatela. allá nos vamos a dirigir, o sea, hay mucho... En la Biblia, también dice en la Biblia,
Pero, Ajá. a ver, voy a tratar de no citarte la Biblia. Pero dice en la Biblia que, por ejemplo, la naturaleza va a hablar de la existencia de Dios. O sea, es algo que nos va a decir directamente la existencia de Dios. Ya. Ahora, ¿cómo lo conocemos esto? Por ejemplo, y ahí vamos a entrar a un tema más filosófico, científico, se puede decir. ¿Cómo lo manejamos? A ver, por ejemplo, hay un argumento que se llama el argumento cosmológico. Cosmológico, a ver. Hay diferentes argumentos cosmológicos, Kalam, etc. Por ejemplo, en un inicio había esta cuestión, se peleaban, digamos, estas dos concepciones entre los griegos y los hindúes, si no me equivoco, los budistas, todos ellos. Ya. Pero más o menos por esa parte, tienen un pensamiento más, ¿cómo te digo? Del infinito. Ya, o sea, el ya. universo Ujú. llega a ser infinito. Ya. Es decir, no tiene un inicio y no tiene un final. Ok. Muy al contrario de lo que piensa la cultura judía. Ya. Y también los musulmanes. Ellos van a pensar que tiene un inicio, Ujú. el universo, y también tiene un final. Ok. Y ahora, eso se va a ir demostrando después con el tiempo. Ujú. Por ejemplo, va a surgir un musulmán que va a formular la primera, digamos, forma del argumento Kalam, Ujú. que dice, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ya, claro. ¿Ya? Ujú. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Ujú. Y ahí va su segundo postulado, va a ser, el universo comenzó a existir y la conclusión lógica va a ser, por lo tanto, el universo tiene que tener necesariamente una causa. Claro. El ¿No? universo es Y- causado. Y ahí va a tener, o sea, va a ocupar ese lugar, Ujú. digamos que Dios, como el que lo va a causar. ¿Quién causó el universo? Exactamente, Claro. va a ser eso. Ahora, vamos a, digamos, a ir dividiendo, porque estas premisas, la primera premisa tiene que ser verdadera, la segunda también, para que la conclusión también sea verdadera. Claro. ¿No? Ujú. Vamos premisa por premisa, por ejemplo, y estamos en un tema más filosófico. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Será verdad eso, por ejemplo? ¿Tú qué piensas, Joaquín? Todo lo que Comienza a existe existir. ahorita tiene una causa. Todo lo que podemos percibir nosotros definitivamente tiene una causa, ¿no? O sea, este edificio, mi ropa, yo mismo. Mm. Solo que, a ver, no sé si entendería bien esta cuestión de las... O sea, ¿cuál es el objeto que me causó? Mis padres, en el dado caso, puede ser. O sea, la fecundación del óvulo y el Claro. esperma fue la causa de que yo estuviera aquí. Exacto. Ujú. El proyecto de que existiera un edificio o un arquitecto es la causa de este edificio. Algo así, ¿me estoy Claro, yendo bien? todo eso, ¿no? Y va Ya. como que vas retrocediendo. Claro. Tus papás, tus Sí, sí, sí. abuelos, nada. Pero creo que no existe algo dentro de lo que nosotros percibamos, por lo menos materialmente, que no sea causado, o sea, que exista así porque sí. Por ejemplo, puede, digamos, de repente aparecer una pelota aquí en el aire o Claro, aparece no ha pasado. un árbol, ¿no? Claro. No, todo tiene una causa Sí, sí, sí. necesariamente. Ujú. Ahora va a haber algunos que van a tratar eso de decir, no, por ejemplo, hay partículas subatómicas, etcétera, que en el vacío cósmico Ujú. que llegan a surgir, por ejemplo, van a decir. Ya. Pero en el vacío cósmico, los que estudian esto, yo no, yo no, pero sí hay, por ejemplo, un libro de... Ay, se me dio justo el nombre ahorita, te lo debo el nombre, pero el libro es... ahorita va a salir. William Blinker. William Blinker. Siempre sale. Se llama En Guardia su libro. Ya. Él dice que el vacío cósmico no es vacío, o sea, como tal. No Ya. en realidad no hay un vacío cósmico. El vacío cósmico es como un mar fluctuante. En esas fluctuaciones es cuando empieza a surgir esas partículas subatómicas. Pero Ya. no es un vacío. Ujú. Es, digamos, es como un tejido, y el tejido empieza a moverse y empieza a surgir. O sea, está surgiendo de algo, Ya. a final de cuentas. Todo. Algo todo que lo no podemos comienza a percibir, existir. que no podemos ver, a lo mejor Sí. que tampoco podemos entender, pero hay algo ahí. Siempre va a haber una causa para Ya. todos. Ok, Ahora, esto también, o sea, por eso están discutiendo estas dos filosofías. Ujú. Siguen discutiendo, ¿el universo es infinito o es finito? Y ahí va a llegar Al-Ghazali y va a decir, no, el infinito es algo ilógico. Por lo menos en las cosas, en nuestra realidad, en el universo, en lo que vivimos, lo que palpamos, lo que vemos. ¿Ok? Ya, ya. Va a claro. ser Imposible. imposible. ¿Por qué? Por ejemplo, si el universo hubiera sido infinito, Ujú. ponte que hay aquí unos dominos, ¿ok? Ujú. Los dominos. Y Sí. la última pieza llega a ser, Joaquín, hoy. O sea, ahora, lo que estamos hablando el día Ya, de hoy. ya, Esa ok, es la ok. última pieza. Entonces, todo esto, si el universo es finito,
Digamos que aquí hay 1, 2, 3, 4, 10 de esos dominos. Hago caer porque ha empezado en un momento y llegó. Pero ahora, ¿qué pasa si esto es infinito? O sea, los dominos. Es totalmente infinito. ¿Cuándo llega el hoy? ¿De dónde empiezo para hacerlo caer? Es como si yo te dijera, Joaquín, de aquí a infinitos segundos te voy a echar este vaso de agua en la cara. Ya, claro. ¿Cuándo te voy a echar un vaso? Nunca. De agua? Nunca. Claro, no existe. Claro. Ya te entiendo. Ajá. Ok, pero... Pucha, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el infinito no existe? Ajá, o sea, por eso que es imposible que un universo sea infinito, que haya existido siempre. O sea, estamos siguiendo la primera... Te estoy demostrando la primera premisa. El primer argumento, exacto. Que el universo, o que todo lo que comienza a existir, necesariamente tiene una causa, ¿no? Ya. Todo lo que comienza a existir necesariamente tiene una causa. O sea, absolutamente todo. Porque el infinito es en sí absurdo. No sé si has visto alguna vez o algún momento el caso del Hotel Hilbert, por ejemplo. No. Acerca de... Es un problema matemático del infinito. Quizá algunos lo pueden ver, está en YouTube, etc. Es esto de que tienes un montón de cuartos y cada vez Sí, entra uno y lo tienes que mover a todos. Ajá. Sí, no lo entendí en realidad. Sí, yo tampoco. Pero, a ver, pero esta cuestión del infinito, tú dices, o sea, como que no existe materialmente, pero sí existe como que en una idea, ¿no? Porque sí hay números infinitos. Buen punto. O sea, puede existir en algo que no sea... material. Puesto en práctica, real, digamos. Ya. Sí. Algo que sea en nuestro contexto, en nosotros material, puedes llamarlo si quieres, ¿no? Por ejemplo, hay algo que puede existir... las cosas existen, no sé si me acuerdo los términos correctos. Hay cosas que existen necesariamente, su existencia es necesaria, y hay cosas que son contingentes. Un ejemplo de algo que existe necesariamente pueden ser los números, dicen, ¿no? Porque los números nosotros no lo hemos creado, no lo hemos ocasionado, los números lo hemos descubierto. Ya. Sí, o sea, Sí. existen ahí. Ajá. Pero lo hemos Las leyes descubierto. matemáticas, leyes de la naturaleza, algo así me estás diciendo. Sí, exactamente. Ya, Son okay. cosas que existen necesariamente. Así. Pero el primer postulado llegaría a ser ese, ¿ok? Entonces todo lo que comienza a existir necesariamente tiene una causa, ¿sí? Ya. Ahora, ¿el universo comenzó a existir? Esa es la gran pregunta. O sea, estábamos debatiendo todo eso y justo llega, o sea, en algún momento de nuestra historia, la teoría del Big Bang. Aunque muchos tienen rabia, ¿no? Los cristianos con la teoría del Big Bang, como porque que no le se creen. pelean, porque piensan que cualquier cosa que descubran los científicos, muchos, tampoco quiero generalizar, pero muchos sí. Hay fanáticos siempre. Sí. Entonces van a ir en contra de todo lo que diga la ciencia. Claro. ¿No? Entonces, pero al contrario, esa es una evidencia. Es una evidencia de que Dios existe, porque nos está diciendo lo mismo. Oye, en algún momento el universo comenzó a existir. Ha sido causado. Ajá. Ha comenzado a existir el universo. O sea, tal cual como los judíos dijeron. No como los griegos pensaban, sino como los judíos y también los musulmanes pensaban. Entonces el universo ha comenzado a existir. Por lo tanto, podemos decir, Joaquín, que el universo necesariamente tiene que tener una causa. Ya, entonces si tiene un inicio, puede tener un fin. Lo que quiero entender más o menos aquí es que me dices, el universo no... O sea, no creerías que es infinito. No. ¿No? ¡Wow! Tiene que tener un final. O sea, la verdad es que tampoco estoy... O sea, no ubico mucho del tema, pero es como que lo que se suele escuchar, ¿no? Que el universo es necesariamente infinito. Bueno, a ver, la próxima a lo mejor tengamos un físico aquí que nos puede explicar un poco más de esto, pero... Sí. Claro, ahora con lo que me dices entiendo. O sea, con esta premisa sí tiene sentido... Tiene un poco de sentido que haya un arquitecto, siendo que el universo es como cualquier otra cosa que hay en la naturaleza. Que si es como una manzana, ¿no? Una manzana viene de un árbol viene de una semilla. Ponle que alguien planta la semilla. Dios sería ese... ¿Qué? ¿Agricultor? No sé si se dice así. Que planta la semilla o que planta el universo para que a partir de ahí salga todo esto esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Dentro del teísmo, en realidad va a haber, por ejemplo, o dentro de la creencia de una divinidad, también va a pensarse, por ejemplo, en el deísmo.
que Dios va a ser como el que crea todo y pone en funcionamiento todo. No necesariamente Dios es el que está haciendo salir, digamos, de la semillita, todo eso, pero Él necesariamente va a ser la causa primera de todo. Claro. Él pudo haber creado todo y dar su funcionamiento, y que el universo esté funcionando por sí solo, digamos. Como así. un gran relojero. No es el postulado del cristianismo, por si acaso, pero sí del deísmo. Pero ahorita lo que estamos demostrando es que necesariamente existe algo antes del universo. El universo, cuando estamos hablando de universo, es prácticamente todo. Ya, sí, antes claro. de todo, hubo algo. A ver, necesariamente. Claro, sí, entiendo tu punto de vista. Pero a ver, dos preguntas. Y bueno, ahorita que hablas del deísmo, no sé si va por este lado, pero ¿por qué Dios no crea el universo y es como este gran relojero que hace un reloj perfecto, si quieres, y se va? O sea, o deja el reloj funcionando, deja el universo funcionando. ¿Por qué? Tú dirías que no, ¿no? O sea, más bien, entiendo tu postura que más bien Dios creo que sigue involucrado en el mundo, si quieres, en el universo. Y no sería esto otro, como un relojero que dejara ir corriendo al universo. ¿Por qué no? Es lo que cree el cristianismo, porque hemos visto que, por ejemplo, Dios mismo lo hemos visto encarnado en la historia, o sea, es algo totalmente confirmado. O sea, cualquier historiador serio va a afirmarte la existencia de un Jesús histórico. Ahora, que haya sido este Dios o que realmente haya realizado los milagros de tal manera, eso es una cuestión más debatible, digamos. Claro, las conclusiones lógicas que sacamos los cristianos, ¿no? Pero objetivamente, entonces, cuando hemos visto que Dios ha traído, por ejemplo, ha demostrado en la cultura judía, se ha podido mostrar, digamos, a través de la Biblia, y después con la venida de su hijo, entonces podemos decir lógicamente que Dios tiene que necesariamente estar en comunión involucrado. Me gusta. Claro. Es un buen argumento. Claro, es un argumento lógico que se saca a partir de esta evidencia, ¿no? Si entendemos que que Jesús ha existido y que es el Hijo de Dios o es Dios, bueno, ahorita llegamos a eso, tiene que entenderse que Dios está involucrado en este universo y no es un relojero que ha dejado marchando el universo, ¿no? Joaquín, me gustaría hacerte una pregunta. Échale. O sea, del primer argumento que te he dado, ¿te late o no te late? O sea, que esta... Porque todavía no lo estamos llamando Dios, pero este ser, esto necesariamente tenga que ser Dios, digamos, el que ha dado el inicio a todo. A ver, si nos vamos, si quieres una cuestión lógica, entendería que, a ver, para crear un universo tienes que ser un ser poderoso, poderosísimo. Claro. Ahora, ahí no sé, podría, si quieres, hacerte un poco el abogado del diablo y decir, ¿cómo saber si no hay otros dioses más poderosos que él, sabes? Podría haber, o sea, ahorita estamos en el tema del teísmo. Claro. Podría haber dioses, que como dices, un dios más poderoso, pero algún momento, por eso te decía, ese recorrido que llevamos hacia atrás tiene que acabar en algún momento, claro, como Aristóteles lo llamaba, ¿no? Tiene que haber un motor inmóvil, algo que realmente haya dado inicio. No importa si otros dioses han estado más aquí, digamos. Sí. Todavía no hemos llegado al tema del cristianismo. Ya. Pero algo tuvo que haberlo iniciado. Entiendo totalmente tu punto. Lo que a lo mejor la otra duda que quiero aclararme es con la pregunta que te quiero hacer. Es cómo saber si Dios no es este universo. O sea, a ver, también puedo entender que creo que nombrar a Dios es algo complicado. Porque si es algo... No sé si decir también si Dios, o sea, no sé si ponerle como que este adjetivo de Dios es infinito, o si, bueno, como dices, Dios es todopoderoso. En todo caso, creo que la mente humana no llegaría a comprender del todo lo que es Dios. Sí. Pero, ¿cómo no saber, por ejemplo, que justamente Dios es el universo? O sea, no sé si decir se ha creado a sí mismo, también tampoco tengo todos los argumentos, pero ¿cómo saber que es algo aparte del universo y no es el universo? Ajá. Porque para que el universo pueda haberse creado a sí mismo, el universo tendría que haber antecedido. O sea, porque algo tendría que haber estado antes del universo. ¿Entiendes? Claro. Si el universo se ha creado a sí mismo, entonces antes también tendría que haber estado el universo, ¿no? Ajá. Y, o sea, ahí ya carece de lógica. Pero, a ver, te voy a dar otros argumentos, por ejemplo. A ver, échale. Concluimos, por ejemplo, que la materia ha empezado a existir. O sea, del Big Bang... O sea, científicamente, hasta ahí hemos llegado. O sea, cualquier científico
las conclusiones que vayamos a dar, digamos, más atrás del Big Bang, como decía San Agustín, más atrás del Big Bang, van a ser conclusiones metafísicas, filosóficas, no van a ser científicas. No voy a llamarlo especulaciones, porque podemos llegar a la verdad a través de otras cosas que no sean la ciencia. Pero sí vamos a necesitar de filosofía y de metafísica, algo que va a estar muy fuera de la ciencia. Entonces, eso tenemos que admitir, sí o sí, ¿ok? Entonces, cuando tú me propones, por ejemplo, puede haber esto, puede haber lo otro, puede ser, o sea, claro, es muy especulativo. Pero mira, lo que ha comenzado a existir, o sea, hasta donde conocemos la frontera del Big Bang, lo que ha comenzado a existir es materia. Claro. Es muy coincidente, que en el cristianismo siempre hemos creído que Dios sea un Dios inmaterial. Dios es espíritu, decimos. O sea, necesariamente, si lo que ha comenzado a existir es la materia, y ha comenzado a existir el espacio-tiempo, lo que ha tenido que ser antes de la materia y del espacio-tiempo, tiene que ser algo inmaterial, algo aespacial, algo atemporal. Muy coincidente con Dios. Joaquín. Sí. Omnipresente. Entiendo. O sea, no se rige en la materia, no se rige conforme al tiempo, está en todo el tiempo. No sé si los primeros cristianos sabían que algún momento íbamos a chocar con los ateos que nos digan que ha venido antes o no sé qué cosa. Claro. Pero, o sea, lo teníamos ahí ya en nuestra cultura, esos atributos que hemos discutido al un inicio, ¿no? Claro. En todo eso. O sea, es demasiado coincidente con eso. Que necesariamente, y como tú dices, tiene que ser todopoderoso. Me acabas de decir igual un atributo de Dios, necesariamente, ¿no? ¿Y por qué lo llamamos Dios? Porque ha sido justamente, o sea, esos son los atributos que tiene que tener un Dios. Ahora, luego discutimos si tiene que ser el Dios del cristianismo, el Dios de ese, el Dios del otro. Pero yo creo que con esos atributos, inmaterial, aespacial, hemos dicho todopoderoso, y si Él ha creado todo eso, tiene que ser Dios. Claro, ya te entendí. Conclusión lógica, ¿no? Oye, sí, pero ¿de dónde? Otra duda que tengo. O sea, ¿cómo alguien que no es material, o sea, que no se rige, claro, bajo las leyes, si quieres, de nuestra naturaleza o de nuestro universo, puede crear esto? Bueno, la respuesta sería que es omnipotente, ¿no? Claro. Ya te entendí. Ok, estoy empezando a armar bien este argumento. Sí. Bien, entonces, entendemos que existe un arquitecto del universo. ¿Cómo nos vamos a esta cuestión de la religión? O sea, en todo caso, ¿qué vendría a ser la religión? Bueno, religión es un conjunto de dogmas, un conjunto de doctrinas. Eso es lo que es religión. En relación a ese, creo que la palabra religión viene de religare, ¿no? Volver a ligar, porque muchas de las religiones han surgido con eso de cómo volver a unir esa separación que tenemos, digamos, con la divinidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente, claro, el cristianismo, aunque muchos reniegan del término que se le llame religión al cristianismo, pero el cristianismo es una religión, por comprenderse un sistema de dogmas, un sistema de doctrinas también, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ¿cómo más o menos vamos trasladándonos? Porque hemos dicho que íbamos a ir como embudo, ¿no? Sí. Por ejemplo, podemos ya fijarnos más en nosotros. Y vamos a ir ya a un lado, como tú dices, un poquito más religioso, más espiritual, más moral. Hablemos de la moral, por ejemplo. A ver. Que es un tema interesante. Antes de abrir eso, perdón, voy a sacar un dedo totalmente amoral o inmoral. Te invitaré un poquito de agüita. Oye, me encanta el agua. Está bueno. Ay, a ver. Hablemos de la moral. Entiendo. Ok, la moral entiendo que es un tema de la religión. Entiendo que otro tema de la religión sea como la metafísica, pero creo que otra cuestión súper fuerte necesariamente es la moral, porque de lo que hablan no sé si decir todas las religiones, pero me atrevo a decir por lo menos los católicos, los musulmanes, si quieres los también budistas, si quieres, no sé, hablan o tienen una fuerte como concentración a lo que es bueno y el malo, qué es bueno y qué es lo malo, ¿no? Eso es la moral. O a ver, explícame qué es la moral. Y muchas veces, sí, la moral, por ejemplo, C.S. Lewis, el que siempre cito. Es un genio. Sí, lean a C.S. Lewis, es un capo. C.S. Lewis va a hablar de como 3 cosas que se relacionan a la moral. Hay una moral, por ejemplo, o sea, la moral va a funcionar para cómo nos vamos a llevar en sociedad. Pero al mismo tiempo va a haber una moral interna que necesariamente tiene que estar bien
para que tú puedas convivir con tu sociedad. ¿Sí? Ya. Si tú tienes una moral mala, de por sí va a haber un choque. Él lo compara con unos barcos. Ujú. No importa, o sea, si los barcos están muy viejos, dice, o sea, como internamente, y no quieren moverse como tú quieres, entonces los barcos van a terminar chocándose al final de cuentas. O sea, necesitas cambiar tú. Y también va a haber este tipo de moral que es en relación a Dios, ¿no? Ya. Pero a veces, mira, hay muchas personas, por ejemplo, que no creen en verdades absolutas. Ajá. Quizá podemos empezar por ahí, quizá desmintiendo aquello. Ya. ¿No? Porque ahora está muy de moda el escepticismo, desde el tiempo de la posmodernidad. Ujú. Llega después de la modernidad, cuando había los grandes relatos y todo eso, y ahora todos somos que todo es relativo, todo depende de ahí. Me parece una gran... ¿Decadencia? No sé, Ya. no sé si es necesario volver a sacar el dedo. Ok. Pero, o sea, porque necesariamente tenemos que tener absolutos. Ya. Mira, nadie puede ser totalmente escéptico. Ujú. Incluso, o sea, yo he visto algunas de tus entrevistas, por ejemplo. Ujú. Todo el tiempo aquí vamos a estar hablando. Incluso, si matas a las cosas buenas o malas que existen concretamente, objetivamente, estás deshaciéndote de la ciencia y de la filosofía. Ujú. La filosofía va a ser esa búsqueda de la verdad. La Claro. ciencia también. Ujú. Si no hay una verdad, ¿qué estamos buscando? Claro. Me acuerdo que había un mural en la UMSA, en el había una frase, no sé, decía Carlos Mesa, no sé en relación a qué lo decía Carlos Mesa, Ya. pero decía algo como que si la verdad absoluta no existe, o sea, ¿por qué discutir? Si al final tú tienes tu verdad, Joaquín, yo tengo mi verdad, ¿para qué vamos a discutir, digamos, no? ¿Para qué vamos a ir buscando la verdad de esas cosas? O sea, necesariamente tenemos que tener, mira, los comunistas, socialistas, Ujú. mucho cuidado, yo pienso, ¿no? O sea, yo no conozco mucho de aquello, Ajá. pero necesariamente pienso que tienen que tener algo absoluto. Y ellos pienso que se están relacionando mucho con movimientos progresistas que son escépticos a todo. Pero mira, Ya. para tú proponer un sistema político, me tienes que decir por qué está bien eso, Ajá. por qué es mejor que otra cosa. Claro. Entonces tienes que estar proponiendo un absoluto. Claro, una Tienes que verdad. estar creyendo en eso, obviamente, Ujú, te legítimamente, entiendo. ¿no ve? Entonces, si decís no, entonces, que esto, que el otro, ¿por qué tu argumento, digamos, tu posición socialista tiene que ser mejor que la mía? Si es que no hay una verdad. Claro, si es que ¿Por qué todo es tiene que relativo. ser? Sí, ¿Es porque tú entiendo. vales más que yo? Ujú. No, entonces tiene que haber un Claro, camino sí, no, elaborado. tienes razón, como que todos defendemos ciertas verdades o ideales que creemos que son verdades necesariamente para poder defenderlos, ¿no? Ujú. Ahora, es claro, entiendo tu postura, sí, entiendo que tiene que haber absolutos y que a lo mejor todos defendemos absolutos incluso sin darnos cuenta, eso te la Sí, compro sí. de 10. Ajá. Ahora, creo que un poquito, si quieres haciendo abogado del diablo aquí con los movimientos Dale. progresistas, creo Dale. que lo que la verdad, a ver, ¿cómo lo puedo poner? Es como, lo que se creía que era verdad, a lo mejor no era de esta manera y ellos Sí, quieren sí. mostrar como que otro foco o poner más perspectiva sobre ciertas cuestiones. Pero creo que todos hacemos eso. Creo que todos queremos justamente... Sí, tiene razón. O sea, la cuestión de discutir lo que estamos haciendo aquí ahorita es justamente para llegar a una verdad. A entender algo. Entender, yo diría también, el mundo desde una mejor perspectiva. O sea, abrir un poco más los ojos. Ser más conscientes, si Sí, quieres sí, ponerlo así. Sí, o sea, es verdad que muchas veces he utilizado el nombre, es verdad, el nombre a nombre de la verdad se ha hecho muchas cosas. A nombre del cristianismo se ha hecho Pero terribles cosas. Claro, sí. Claro. Pero ¿no crees que la verdad también es una cuestión súper compleja? Porque Sí. esta cuestión de Dios estamos hablando, Ajá. ¿no? Y tú me dices, a lo mejor los primeros cristianos no entendían muy bien esta cuestión de que Dios necesariamente tenía que ser inmaterial, espiritual y Ajá. omnipotente. Sin embargo, es como que esta verdad se ha ido descubriendo en el tiempo, ¿no? Ajá. Aparece el Big Bang, a lo mejor algunos dicen, no, esto desmiente la existencia de Dios, otros dicen, no, más bien la afirma, pero es justamente la verdad, o sea, Se va creo que la construyendo. palabra, sí, verdad, en mayúsculas se va descubriendo, construyendo también, porque necesariamente se tiene que usar el lenguaje, y el lenguaje es como que esta construcción que tenemos nosotros para expresar la verdad. Ajá, me encanta que pongas eso sobre la mesa porque me hace acordar un docente de la universidad que tenía.
Ronald Carrasco, o sea, siempre me bajo el sombrero bajo Ronald Carrasco, es un gran docente de la carrera de comunicación social. Él hablaba de las verdades, obviamente tiene que existir verdades, decía él, y él tenía una postura también socialista, marxista, y él daba la clase de epistemología. Wow. Y él decía, necesariamente tiene que existir las verdades. Ahora, una cosa es las verdades alcanzadas, o sea, y otra cosa es como que la verdad entera, digamos, completa, ¿no? Hay verdades que vamos a llegar a alcanzar. Por ejemplo, la teoría del movimiento, por ejemplo, de Isaac Newton, las leyes de Newton, ¿no? Después han sido superadas por la teoría de Albert Einstein, ¿verdad? Pero no ha sido descartado, porque no sigue funcionando, pero está construyéndose. O sea, lo que te estoy tratando de decir es que Isaac Newton vio una parte de la verdad y Albert Einstein lo siguió descubriendo. No es que dijo, no, esto no es verdad, la verdad depende de esto. No, construyó en base a ello, ¿me entiendes? O sea, la verdad sí o sí se va a ir descubriendo, claro que sí. Sí. Todo el tiempo se va a ir descubriendo. Pero, y claro, o sea, no podemos poseer con nuestra mente como San Agustín alguna vez, no sé, hay una historia ahí de que decía que no puedes meter todo el océano en tu cabeza, como a Dios en tu cabeza. Meter el océano en un hueco, ¿no? Exactamente, conocer todo el absoluto, obviamente no, pero vamos a ir descubriendo conforme, o sea, la verdad alcanzada. Ese término me encantaba de Carrasco, o sea, hay verdades alcanzadas, hay lugares donde podemos alcanzar. Ahora, en cuestión a eso, Joaquín, o sea, como tú decías, todo el tiempo hay, o sea, esa verdad, o sea, ¿por qué hay una verdad? O sea, ¿por qué hay cosas buenas? ¿Por qué hay cosas malas en nosotros? Todo el tiempo estamos hablando de cosas buenas, cosas malas, cosas que son verdad, cosas que son mentira. Por ejemplo, llegas a una fila y le dices a la que estaba adelante, oye, pero yo estaba antes en la fila, digamos, si te quieres meter. Claro, y todos te van a decir, no, como que esto, o sea, ya está por hecho. Todos entendemos como que existe algo, una moral por ahí, por encima de todos nosotros. Cosas que son buenas y son malas o son reprochables socialmente, ¿no? Que pensamos que objetivamente son buenas y malas. Ahí está el gran problema. Porque si vamos a decir que no existe moral, o sea, cosas buenas o malas objetivamente, ¿cómo puedes, esto también lo ponía en un video de TikTok, cómo puedes reprochar o cómo puedes decir que está mal, por ejemplo, los actos de Hitler? Claro. Si no hay una verdad o una bondad, algo bueno, algo malo objetivamente, ¿cómo puedes juzgar a Hitler? ¿Cómo puedes juzgar tú, por ejemplo? Ponte, Joaquín, ¿tú qué piensas de otra cultura allá en otro lugar donde costuran a las mujeres sus miembros? Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Es bueno o malo? No, es abominable. Muy bien. Es terriblemente malo. Ahí lo puedes decir porque realmente crees que existe algo bueno y algo malo, objetivamente. Ahora, si todo es no, depende del cristal del que se mire, claro, entonces tú no tienes. Él te diría, pero es mi cultura, respeta mi cultura. ¿Tú por qué piensas entonces que tienes la autoridad, Joaquín, para decir eso es malo a esa cultura? ¿Tú tienes una mejor cultura que ellos, Joaquín? Claro, en realidad, no sabría qué responder. O sea, sentiría tal vez a lo mejor que tengo un mejor pensamiento crítico hacia ciertas cosas. Ya te estás poniendo como por encima. Ya te estoy viendo como... Claro, pero es que, es que es muy ambiguo esto de... Me hablas de la moral. O sea, yo entiendo, y ahorita podría ponerte el argumento de que sí, hay cosas que son buenas, son malas. Ahorita en nuestra sociedad, a lo mejor hay cosas que podrían decir, ¿no? Como que hace 150 años no se veían tan mal. Esta cuestión de vender a sus hijas, o de que, qué sé yo, las mujeres se queden en una casa solo a parir hijos y a esclavizadas ante su marido. A lo mejor se veía... Y ahí está mi duda. A lo mejor no se veía bueno, pero se veía lo que tenía que ser. Pero conforme pasa el tiempo también hay cosas que se van otra vez como descubriendo, sensibilizando, poniendo el foco sobre eso. O sea, a lo mejor ahorita tampoco es lo mejor que una persona trabaje 12 horas el día, digamos, por un salario mínimo o menos del mínimo, o que sea esclavizado. Lo vemos reprochable. Pero hay otro tipo de cosas, o sea, a lo mejor también estamos viviendo, esto me gusta pensarlo porque tengo una sobrina que acaba de nacer, como que, ¿qué voy a hacer yo ahorita que cuando yo crezca y mi sobrina tenga, qué sé yo, entre la adolescencia va a decir, qué asco? O sea, como que, en broma, ¿no? Como que,
qué vergüenza me da, ¿sabes? ¿Cómo permitiste que esto pasara? Y yo es como que no, yo estoy tratando de vivir la mejor vida que puedo, pero a lo mejor hay un punto ciego que no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Qué sé yo, no sé si te ha pasado, tíos, abuelos que de repente se sacan chistes muy misóginos o muy machistas y dices, Sí, sí. wow, sí, sí. Como que no, eso no está muy bien. Claro. Hay cosas, siento que sí se están mostrando como que sobre el foco. Hay otros aspectos en la cuestión de la moral que siento que siempre van a ser malos. O sea, esta cuestión de matar a alguien, por ejemplo. Ujú. No sé si puedo decir matar en YouTube, pero no importa. Bip. Matar, violar, asesinar, bueno, lo mismo, ¿no? Pero Sí. hay cosas que siempre, no sé si usar bien la palabra, pero siempre se han visto como reprochables. Por lo menos se han visto como algo con un grado de que estás haciendo algo muy fuerte. Por ejemplo, matar. En algún tiempo, por ejemplo, se mataba a las mujeres creyendo que eran brujas, ¿no? Ya, claro, Bueno, sí. Entonces, ese tema también, por ejemplo, me encantaba la palabra que has usado, Ujú. descubrir. Y Ujú. justamente a eso me voy. Igual que los números, la moral ha de descubrirse. Ujú. O sea, existe objetivamente, Mm. pero ha de descubrirse. Hay ratos en los que no podemos descubrirlo por nuestro alcance material, o sea, todos somos hijos de nuestro tiempo y de Claro. alguna manera hay fronteras de nuestro pensamiento, por de nuestra supuesto. cultura, ¿no? Claro, siempre va a haber ese tipo de cosas. Ujú. Pues es algo que vamos a tener que ir descubriendo, por supuesto. Ujú. Y por ejemplo, cuando se mataba a las mujeres en ese tiempo, cuando es porque realmente, con toda sinceridad, creían que eran brujas. Claro. O sea, si tú realmente piensas, no sé, que ahora que hay unos Illuminatis, digamos, descubrimos en Bolivia hay Illuminatis que no sé Ya. qué que quieren, o hay extraterrestres que quieren dominarnos, etcétera, Ujú. y tenemos que eliminarlos porque ya hemos descubierto que tiene un plan, y está probado, aquí tenemos la evidencia que tienen un plan para eliminarnos a todos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pelear, ¿no? Claro, o probablemente los vamos a eliminar también, Ajá. los vamos a matar porque es lo que creemos, es nuestro alcance de nuestro pensamiento. Claro. ¿Entiendes? Ujú. Aunque la moral haya ido, digamos, relativizándose en ciertas maneras, ha sido conforme a las fronteras de pensamiento que tenían. Ya. Porque realmente pensaban, no es que antes estaba bien matar a las mujeres, no, es porque realmente se pensaba, Ujú. realmente creían que esas mujeres eran brujas. Claro. Ahora, a ver, sí, ya me estoy acordando un poquito del argumento. Creo que el argumento es esta cuestión cultural, ¿no? O sea, decir que todo es cultura, que todo es un constructo social. Creo que es lo que usan, sí, la palabra que usan. sí, sí, sí. No estoy tan disconforme con esta palabra porque sí, yo siento Sí, que sí, sí. hay muchas cosas que sí son un constructo Ujú. social como esto, ¿no? Es como que Sí, si una sí. mujer sabe sumar, ok, es bruja. Claro. Si una persona tiene una tez un poquito más oscura que la mía, es material de esclavo, ¿no? Ujú. Cosas así. Pero, o sea, tú dirías que, claro, en cierto modo también somos un poco esclavos de esta cultura, ¿no? En la que estamos viviendo ahora. Sí, sí. Pero por otro lado, hay una moral objetiva que vendría a ser como biológica, que es parte de nuestra naturaleza. Sí. Hay los antiguos lo llamaban la ley natural. O La sea, ley hay natural. una ley natural, hay una Ujú. ley que está ahí. El punto es, ¿por qué hay esa ley? ¿Quién puso esa ley? ¿Quién dice realmente que algo es bueno o es malo? Como te decía hace rato, por ejemplo. ¿En qué autoridad, Joaquín, dices que está mal que costuren en ese otro lugar? Si no es porque te crees superior, ¿en base a qué lo haces? ¿En base a qué dices está mal lo que están haciendo? Oye, qué ¿Quién te da gran esa pregunta. autoridad? El sentido común. Por ejemplo, podría decir... Para ¿no? ellos el sentido común es que se costure, ¿no? Claro, sí Ajá. te entiendo. Sí te entiendo. O sea, pero como... sí, es que... Ahí te voy. Ujú, a ver. Necesariamente, todos tenemos que tener algo, alguien que esté por encima de Ujú. todas nuestras especulaciones, de todos nuestros sentidos comunes que tenemos, entre todos relativizamos cosas, no, que esto está mal, que esto está bien. Hay cosas objetivamente buenas y malas, Ajá. y necesitamos que alguien No se haya programado. lo si quieres. diga, o sea, Ya. o lo haya puesto ahí, como Ujú. que por eso es que todos queremos hacer las cosas buenas. Claro. Por eso es que tú luchas porque, no, respeta mi fila o respeta esto, tienes que darle el asiento a tal, porque creemos objetivamente. ¿Y quién ha puesto eso? O sea, necesariamente tiene que ser alguien que supere a nosotros. Porque Joaquín, si es que tú estás diciendo, no, es que yo soy el que ha puesto ahí, yo soy el que piensa así, No. entonces es muy subjetivo. ¿No? Claro. Es como los helados. A Joaquín le gusta el helado de chocolate. A Steve
que nos está grabando le gusta el helado de fresa, a mí me gusta el helado, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir así, o sea, entonces al final, ¿quién tiene la verdad? Entonces, Nadie. Entonces necesitamos objetivamente, para poder juzgar algo de bueno o malo, alguien que lo esté regulando esa bondad y maldad objetivamente. Sí, te entiendo. Necesariamente necesitamos a alguien. Y eso concluimos los cristianos, que es Dios. O sea, tú darías un paso más atrás, digamos, porque digamos, yo creo que lo que podríamos pensar es que lo que nos ha configurado así es la biología. A lo mejor los animales también tienen un tipo de sentido de moral. Yo creo que hasta por ahí podría ser, pero tú dices, incluso no es la biología, sino alguien que ha programado la biología para que funcione de esta manera. Y este alguien es Dios. Sí. Una pregunta así, cortita. ¿Por qué se le llama alguien y no algo? Alguien tendría que ser porque si es algo, o sea, tendría que ser algo sin pensamiento, algo sin inteligencia. Necesariamente tiene que ser una persona. Y no hablo persona como tú y yo, sino algo que tiene intelecto, algo que tiene voluntad, algo que tiene un propósito, algo que puede sentir, etcétera. Entonces por eso necesariamente tendría que ser alguien, ¿no? Algo material, solamente una masa, no va a crear toda ese pensamiento, esa ideología, digamos, esa moral. Tiene que ser necesariamente algo más allá, algo metafísico. Claro. Ahora, pero hay algo que quisiera hacerte, o sea, quiero preguntarte, porque siento que cuando uno, no sé, tal vez en mi círculo estoy teniendo como que aquí una ceguera, si quieres, pero cuando uno a veces habla de personas que son religiosos, cristianos, se suele relacionar con los que son fanáticos, ¿no? Que son muy ortodoxos, por ejemplo. Esta cuestión ahorita, justamente que estamos hablando de la moral, es como que creer que hay un acto bueno y malo para cualquier acto. O sea, a lo mejor, si esto funcionara de esta manera, hay un helado que es necesariamente superior al resto. Y ahí yo creo que sí te podría hacer otra vez la de abogado del diablo diciéndote, no, porque eso es una cuestión de gustos. O sea, hay esta diferencia, tú harías esta diferencia de hay actos que son objetivamente buenos y malos y hay otras cosas que no necesariamente, que pueden ser un poco más abstractas y tienen que ver con cosas de gustos. Esta cuestión de, por ejemplo, de cómo vestirse. Hay un bien y un mal. Claro que no. La cuestión de, qué sé yo, qué comer, que no sé qué otras cosas. O sea, con qué nos atormentamos naturalmente. No sé qué pensar ahorita. Sobre todo pienso ahorita un poquito la cuestión de la vestimenta, que creo que se toca bastante. ¿Qué comer también? ¿Por qué no? No sé qué otras cosas. Claro, o sea, concluimos, yo pienso necesariamente que hay cosas que van a estar sesgadas por nuestra cultura, por nuestro tiempo histórico. Necesariamente, o sea, van a estar ahí, van a ser relativas, digámoslo. Pero el punto es, o sea, para que exista, o sea, el punto es que existen cosas que son objetivamente malas y objetivamente buenas. Ese es el argumento. ¿Cómo saber cuáles son? A ver, ahí ya vamos a ir, ¿no? Porque ahora ya estamos yendo con embudo. Ahora, ¿cómo sabemos? O sea, ¿a través de qué se ha revelado? Claro, ¿cuáles son esas cosas que, digamos, de las que sí me debería preocupar y por las que no debería martirizarme? Como el sabor del helado o, oye, no sé, si no fui este domingo a misa o no fui a mi parroquia, es como que ya soy el peor pecador y soy la peor basura. ¿Cuál es mi parámetro para saber objetivamente esto es bueno, esto es malo? Para nosotros, por ejemplo, los cristianos, va a ser necesariamente la Biblia. Pablo dice que necesariamente todos, o sea, y vuelvo al mismo argumento de que todos tenemos una ley en el corazón. Por eso Joaquín sabe que matar a alguien es malo, ¿no ve? Por eso todos sabemos que matar a alguien es algo muy, muy fuerte. Por eso otra persona sabe que violar está mal, porque tenemos algo que sí o sí nos está diciendo. Ahora, que no lo estemos haciendo, eso es otra cosa. Pero necesariamente tu conciencia, lo podemos llamar así, hay por ahí, digamos, una línea. No es suficiente, no estoy diciendo que sea suficiente, pero sí tenemos como un lineamiento. Aparte de eso que ha hecho Dios como para volver a traernos a este camino del bien, digámoslo así, ¿no? Después ha elegido a un pueblo para poder revelarle ciertas cosas. Desde ahí ya tenemos el Antiguo Testamento. Y posteriormente ha venido Jesús, que Él es el parámetro prácticamente de todo. O sea, el Jesús. Prácticamente, o sea, en resumen, podemos encontrar la verdad acerca de lo que es bueno o malo en esa ley, en esa Biblia, digamos, que podemos. Pero ahí ya estamos dando quizá un salto todavía, ¿no? Probablemente Joaquín, si has reconocido que existe algo bueno o malo, porque
yo creo que piensas eso me dijiste, ¿no? Que sí habrá cosas que son medio relativas, etcétera. Claro. Pero tú admites que existen cosas buenas o malas objetivamente. Claro, claro. ¿No? Si no, ¿cómo reclamarías cosas, no? Etcétera. Sí, Ya hemos discutido eso. Ajá. Entonces, objetivamente tiene que existir cosas buenas o malas, ¿no? Entonces, ahora, ese es el punto. Hay un Dios. Ujú. La moralidad nos está mostrando. Aparte del primer argumento que te he dado, la moralidad también nos está mostrando que hay algo por encima de nosotros, que hay alguien, ya hemos dicho, ¿no? Ya, sí, alguien perfecto. que necesariamente es Dios. Ahora, el problema es que muchos de nosotros, y tú, Joaquín, y yo sé, y todos sabemos, que somos malos. Ya. Lo sabemos. Ok, O tú ok. dirías que eres una Algo excelente perfecto. persona. Ya, claro, un ser claro. Sí, sí, perfecto, sí. digamos. No, por supuesto que no. O sea, parte de la condición humana es ser imperfecto. Cometer errores, tener esa capacidad de cometer errores. Tener esta libertad, ¿no? Ujú. O sea, ahorita se me puede caer el vaso y ya con eso, con este simple hecho, es como que muestras, ok, soy humano, la puedo cagar si quieres ponerlo así, ¿no? Y ni siquiera conocemos, ubicas, Joaquín, que ni siquiera conocemos los límites de nuestra maldad. Porque, o sea, a veces hay cosas que están por ahí, como, no me acuerdo cómo era esa frase, pues, del aleteo de una mariposa que puede ocasionar cosas más a lo macro. Ya. Que decir, Efecto mariposa, no sé. Sí, algo ya, así, ¿no? Que una mariposa aletea y hay un tsunami o no sé qué en el otro lado del mundo. Entonces ya. no puedes conocer exactamente todo lo que llegas a ocasionar, toda la maldad. Prácticamente, casi todos, o prácticamente todos sabemos Ya, que hay algo mal en nosotros. ya. Ajá. Que estamos yendo por mal camino. O sea, Ya. hay cosas malas que están en nosotros, que hemos visto que hay una ley moral por encima de nosotros, ¿no? Claro. Entonces nosotros sabemos que no cumplimos esa ley. A Lo sabemos. rajatabla. Ya, Sí, claro, o sea, sí. te exijo yo, tienes que, Joaquín, no hacer esto, no hacer el otro, Ujú. pero al final de cuentas, o sea, yo mismo sé que no lo cumplo. Yo tengo la libertad de no hacerle caso. Y yo creo que lo hacemos. Ya me voy un poco por donde dices. O sea, como que. Vamos al ejemplo sencillo que si quieres. Es como que decir la verdad o mentir, ¿no? Ya Es como que yo creo que no existe alguien que no haya mentido en todo su vida. Y sí hay, a lo mejor hay muchas otras aristas donde puedes cometer errores, ¿no? ¿Te vas por ahí? Y ahí vamos, Joaquín, a ese es de ligar. Ahí Ya. vamos al tema de la religión. Justamente porque hay algo que estamos haciendo mal. Ujú. Si hay alguien que ha puesto una ley moral ahí, tiene que estar muy enojado con nosotros. Ya, Muy enojado. Porque nosotros Ajá. sabemos que somos malos. ya. Y él es el que ha puesto la ley moral ahí por encima de nosotros. Ajá. Entonces, necesariamente, si él ha dicho esto es bueno, esto es malo, y nosotros sabemos que somos malos, o sea, necesariamente ese ser, ese Dios o el que ha puesto esa regla moral, sabe que nosotros no estamos cumpliendo y tiene que estar necesariamente enfadado con nosotros. Ya. Porque sabe que no estamos cumpliendo la ley moral. Ok. Lo sabe. Y ahí es donde llega el tema de la religión. O sea, esa es la separación que existe entre nosotros y Dios. Ok. Porque justamente ese es el tema ya. Ya no les gusta ese tema porque estamos centrados en el tema del pecado, pero, Claro. pero ese es el Pero es punto, que, a ver, entender ¿no? el pecado como esta cuestión de que todos somos imperfectos, ahí te la compro. Pero a esta cuestión de que me dices, ok, Dios está enojado con nosotros porque somos imperfectos, o sea, porque es parte de nuestra naturaleza. A ver, primero quiero hacerte una pregunta o un pequeño paréntesis. No puedes llegar a ser perfecto, ¿no? En esta vida, por lo menos. Sí, ¿no? sí. Entonces, nunca vas a llegar, digamos, a dejar de ser pecador. Ujú. Pero es que, a ver, sí, claro, es que hay mucho... Amén. Pero Amén, es me que encanta eso. hay mucho a los pecadores, ya, ¿no? Sí. No, Pero- o sea, acabas de decir, o sea, Pero es que- la Biblia misma. Claro, pero, a ver, yo te entiendo ahí, pero Ujú. creo que hay mucho estigma a partir de la palabra pecado, porque es como que Sí, sí, sí. ya tú eres malo y mereces lo peor. En cambio, decir el ser humano es imperfecto es como que... Ujú. lo entiendo, somos parte de... Hay una frase que me gusta mucho que es, nada de lo humano me es ajeno. Es Ya. básicamente eso. Pero ¿por qué Dios estaría enojado con nosotros? Si tenemos, o sea, si es parte de nosotros Incluso que estemos... si, claro, Dios nos ha creado, ¿no? Ah, claro, o sea, a ver, nos Dios creaste nos ha creado. imperfectos, ahora somos lo que somos, ¿y por qué tienes bronca Ajá. con nosotros? A Dios ver. Dios nos ha creado, Dios es amor, etcétera, Exacto, ¿no? ¿qué onda? ¿Por qué estás A enojado? ver, en primer carnal? lugar, eso de Dios es amor. Necesariamente para amar, Joaquín, Ujú. tú tienes que odiar cosas. Ya, ¿cómo es eso? Necesariamente. Claro. Ya, si, ya. si tú amas, por ejemplo, no sé si tienes hermano o hermana, si Ya. amas a tu hermana, odias que alguien le haga daño, por ejemplo. Ah, ok. ¿No ok, ve? Si amas ya. algo, necesariamente, porque si no, no estás comprometido con eso.
Necesariamente tienes que odiar que haya cosas, o sea, que hagan algo malo con él. Su contraparte, dices, Sí, ¿no? exactamente. Tienes que odiar cosas necesariamente para amar. Si no, no estarías nada comprometido con eso. Ok, ¿no? ok. Entonces, de la misma manera es que ese Dios, necesariamente si es toda bondad, tiene que odiar cosas. Y el pecado es algo que nos destruye. Es algo como lo que acabamos de ver. Nos está alejando. Por eso es lo necesario de las religiones, es el ligare, ¿no? Ya. Es algo que nos está alejando totalmente de Dios. ¿Sabes, Joaquín? Dios es como esa gasolina, digamos, para los autos, etcétera. Ya. Ya, como que suena como que ya te estoy predicando. Pero así ¿no? Sí, un poquito. ¿No ve? Ya. ¿No ve? Entonces Dios nos ha hecho como para que funcionemos con Él. ¿Sí? Pero el ser humano, o sea, es como que ha tomado esa cuestión de ese aire de superioridad y ya. dice, no, a mí no me gusta y yo me alejo, digamos. Y me Quiero voy. ser independiente. Quiero ser independiente. Mi propio Dios, tal vez, ¿por qué no? Exactamente. Ahora, esta cuestión del pecado, esta cuestión de lo malo, va a surgir, por ejemplo, no es algo que Dios va a crear y no es algo que Dios va a querer, porque obviamente estas cosas nos van a alejar de Dios, porque Dios es alguien perfecto. Claro. Y además porque el pecado nos va a alejar de Él, Ajá. ¿no? Dios nos ama y quiere estar con nosotros. Uh-huh. Entonces, al darnos libre albedrío, es en ese momento en el que va a surgir el mal. Claro. Uh-huh. Sí, entiendo. Nuestra capacidad de elegir entre seguir a Dios o alejarnos de Él, ¿no? Ahora, por eso más o menos responde a tu pregunta de, oye, pero tú nos creaste. Sí, o sea, yo te he creado y quería hacerte, Joaquín, con la libertad de que me elijas. Y eso, la libertad de que me elijas, también significaba el riesgo de que te vayas. Ajá. De que te alejes. Aunque yo te haya creado para que funciones conmigo. Claro. De que tú decidas irte por otras cosas. Y vayas por otras cosas que necesariamente no son Dios. Claro. Es como llenar el combustible de ese carro con jugo, con esto, con el otro, que al final te va a terminar destruyendo, Joaquín. Pero tienes toda la libertad de hacerlo. Uh-huh. Entiendo, por eso hay como que... De ahí surge la maldad. Sí, te entiendo, como esta cuestión de que tratas de llenar este vacío con cosas materiales o vicios cuando podrías llenarlo con algo infinito que es Dios. ¿Vas por ahí? ¿Lo estoy leyendo bien? Sí, pero entonces, lo que no entiendo es... Sigo entendiendo por qué se enoja. O sea, ¿por qué nos odiaría en todo caso? ¿No sería más bien una cuestión comprensiva de, oye, yo te programé así, entiendo que puedes irte por un lado o por el otro, elegiste el otro, qué pena, pero es parte de tu naturaleza? ¿Cómo me puedo enojar si yo te di esa oportunidad? Lo que está odiando Dios es el pecado. Yeah. Es lo que te está haciendo daño. O sea, objetivamente no te está odiando a ti, Joaquín. ¿Sí? ¿Mis actos, en todo caso? Está odiando el pecado. Ok. Eso es lo que te está haciendo mal, el querer funcionar de otra manera, etcétera. Yeah. Eso es, o sea, objetivamente Dios, digamos que no está... No es esa típica frase que a veces lo dicen, ¿no? Dios ama al pecador, pero no... ¿No al pecado? Dios ama al pecador, pero no al pecado, claro. Esa es la frase. Ok, ¿no? Entonces me ama a mí, pero no ama los actos malos que yo esté haciendo. Ok, hasta ahí te entiendo. Ahora, ¿se puede cambiar la palabra odio por, a lo mejor, desprecio? Odio también tiene como que mucha fuerza, ¿no? Sí, o sea, despreciar. ¿Cuál te gusta más? Desprecio, definitivamente. Desprecio, o sea, como desprecia el pecado. Buenísimo. Claro. Pero entonces Dios nunca llega a odiar a las personas. O sea, intrínsecamente, o sea, por ser personas, no. Ya. Por ser personas, odia todo lo que hace mal a las personas. Odia que estés confundiendo. Él te dijo, mira, esta es la ley moral, aquí existo, aquí te he dado esto, te he dado lo otro, pero aún así estás llenando el jugo, o sea, estás llenando con jugo el tanque que te he dado, digamos, claro, con algo que no está funcionando. Y esta religión, o sea, necesariamente tengo que acercarme a la religión para acercarme a Dios, ¿no puedo hacerlo de manera autodidacta, digamos? Ya llegamos a Jesús. A ver. En ese tema ya buen llegamos. Plot twist. Sí. Espera un momento para sacar el dedo. Oye, nos vamos a acabar el agua. No te apures. Vamos a multiplicar. Para eso es. Yeah. Estamos esperando un milagro. ¿Y ahí? ¿En qué íbamos? En Jesús. ¿Cómo llegamos a creer en Jesús? Ya. Jesús
no es lo mismo creer en Jesús. ¿Cuál es la diferencia, digamos, con otras religiones de Jesús? Jesús ampliamente tiene una validez histórica, como ya te había adelantado. Yeah. O sea, históricamente. Podemos probar que existió Jesús. Exactamente. Existió Jesús, históricamente. Entonces, históricamente, Él ha muerto y después se ha encontrado esa tumba vacía. Entonces, de ahí concluyen varias cosas. Porque antes yo tampoco le ubicaba. O sea, ¿por qué necesariamente Jesús tiene que resucitar? Decía. No puede ser simplemente que ha muerto por nosotros, bla, 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 bla. No, tiene que resucitar. ¿Por qué es tan importante su resurrección? Porque es la valación. ¿Sabes? Hay algunas personas que dicen, Jesús es un buen tipo. O sea, todo es un iluminado, ¿Cómo sabio. decía el presidente de... Rico Chango, ya no lo sé. No, el de él es el de Cuba. Fidel Castro. No me acuerdo. Hay en TikTok que está el Jesús socialista, el sí, trabajador. Sí. El no que repartió, multiplicó los no sé si era Hugo Chávez, ¿no? Sí, Hugo Chávez. Sí. Así como que... Pero, o sea, no puedes simplemente tomar a Jesús como un buen tipo. Ya. No se puede, o sea... ¿Y como un sabio? Porque Jesús, sí, ni como un sabio, ni nada de eso. Ah, ¿no? Porque, ¿sabes? Jesús, por ejemplo, se tomaba la atribución de perdonar pecados. Yo no sé tú, pero si otra persona viene, yo te arrojo agua, digamos, otra persona viene y dice, sí, no, yo te perdono por haberle arrojado agua, esa persona me cae pésima, porque ¿qué tiene que ver, digamos, aquí? Sí. Y tú que dices, yo le he echado agua a este tipo. Sí, digamos. a mí. Sí. El pleito es conmigo, tú que te metes. Claro, pero Jesús se tomaba eso. Ahora, Y también hacía muchas cosas, los milagros, etcétera. Claro. Eso. Ahora, C.S. Lewis, también vuelvo a citarlo, dice, tienes tres opciones. O Jesús era un mentiroso, o sea, un mentiroso, alguien que sabía que no era Dios mismo, que no era el Hijo de Dios, y que nos estaba engañando, estaba haciendo todo un show. Vilmente. Ajá. O Jesús era un lunático, que realmente creía que era Dios, pero era por un producto de su imaginación. O era un lunático, o realmente era quien decía ser. Porque, ¿sabes? Alguien que toma la posición de Dios, y sobre todo en la sociedad judía, en esos tiempos, por eso es que ha llegado a la cruz. Claro. Porque no puedes tomar la posición de Dios. O sea, si hemos concluido que existe un Dios, y alguien dice, yo soy Dios, bueno, pues en la sociedad judía por lo menos era peor. O sea, se te fue la mano. ¿Cómo decir? Entonces, si él estaba mintiendo, no es merecedor de nada, porque es un mentiroso. ¿Qué se le puede creer a un mentiroso? Claro. O sea, y ahora, si él es un lunático, bueno, hay varias cosas que vemos, se ha hecho incluso un estudio, ahí en ese libro de C.S. Lewis se llama Mero Cristianismo, cita también un estudio psicológico que se ha hecho con Jesús, etcétera. Él estaba muy en sus cabales, él era bien atemperado, o sea, en su forma de ser, etcétera. O sea, imposible que sea alguien que sea un lunático. Entonces solo nos queda una opción, ¿entiendes? Solo nos queda una opción. Es decir, que Jesús realmente era quien decía ser. No puedes tomarle a Jesús simplemente como que sí, porque él estaba tomando esas atribuciones que no le correspondían. Como si, bueno, claro, no, como si, sí te entiendo. O sea, es muy fuerte decir eso. Es como si yo dijera ahorita yo soy el rey de España, ¿no? O sea, o estoy mintiendo, o soy loco, o de verdad lo soy, pero claro, necesito mucho poder para afirmar que soy eso, ¿verdad? Entonces, tú me estás diciendo, si no es ninguna de las otras dos, necesariamente tenía que ser... Ahora, ¿es el Hijo de Dios? Es Dios encarnado. Es el Hijo de Dios y es Dios. Ok, es algo... Claro, ya. Otra vez, es algo un poco difícil de entender. Sí, la verdad es que sí, me encanta una frase de C.S. Lewis que dice, o sea, el cristianismo es algo complicado y justamente es por eso que me parece real. Como por ejemplo el caso de la Trinidad. O sea, Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres, y el Hijo forma parte de esa Trinidad, etc. Y el mismo Hijo tiene una parte divina y una parte humana, o sea, comparte dos esencias. No comparte dos esencias. Es solo una esencia, pero tiene doble naturaleza. Claro. Ese es el punto. Claro. O sea, sí, hasta yo me confundo porque si me mira un cristiano así que me dice, no, ¿cómo que has dicho doble esencia? No es doble esencia. Solo tienen una esencia. Están unidos, ¿sabes? Claro. Sí, yo me acuerdo. Es lo que contabas de San Agustín, ¿no? Bueno, yo me sabía esta historia de San Agustín, que supone que está en la playa, está meditando sobre cómo es que Dios es uno y tres, a la vez está meditando sobre
Trinidad y hay un niño que está llevando un balde de agua del mar a un hueco. Y San Agustín lo ve y le dice, ¿qué haces? Y le dice, yo tengo más chance de pasar el mar a este hueco de que tú entiendas lo que es la Trinidad, ¿no? Claro, exactamente. Es muy complicado porque el lenguaje, en todo caso, es limitado. No podemos, lógicamente, atrapar en nuestro lenguaje limitado algo que es ilimitado, es infinito, ¿no? Sí. Vas por ahí. Tenemos una verdad alcanzada, incluso en la Biblia, todo eso. No vamos a poder conocer absolutamente a Dios tampoco. Ya. ¿No? Siempre va a ser lo que Él decida revelarnos a nosotros. Pero entonces, ya entiendo esta cuestión de Jesús. De Jesús. Y también, o sea, aparte de eso, digamos, es como que, aparte de que le creemos por esas cosas, o sea, sus discípulos también le han creído por esas cosas. Uh-huh. O sea, Él ha dicho, voy a resucitar, y objetivamente, o sea, históricamente, esa tumba estaba vacía. Ya. Lo hizo. Uh-huh. Si eso no hubiera estado conforme a los pies, porque estamos anteponiendo que existe Dios, ¿no? Uh-huh. Si eso no hubiera estado en la voluntad de Dios, o sea, Él era un total blasfemo, y en la muerte, en la cruz, listo, ahí se acabó todo. Uh-huh. Pero es como si Dios le hubiera dado un tipo de autoridad al resucitarlo. O sea, este no es un charlatán, le estoy resucitando, tal como Él dijo que haría. Y otra parte es de las profecías que ha habido en el Antiguo Testamento, que avalan también que iba a venir, o sea, son 1400 años antes, o sea, todo ese tiempo desde el Génesis se está anunciando que Jesús iba a venir. Okay. O sea, eso también es, digamos, algo que avala. Y ahora, hay personas que dicen, por ejemplo, que los discípulos pudiesen haber inventado toda esta historia, porque al final ellos han sido los que han... La neta. Los que lo han escrito, ¿no? Claro. Como hacen esto mucho de que Platón inventó a Sócrates, que Shakespeare también fue una invención de otros escritores, ¿no? Exactamente. En realidad, no sé, claro, ¿cómo pruebas que en realidad existió o no existió una persona? Pero tenemos más evidencia histórica de la que creemos. A ver. Mucha evidencia, o sea, y en particular, si tú averiguas, digamos, de los historiadores, lo toman muy en serio a este evangelio de Lucas. Lucas era un gran capísimo. Y, por ejemplo, hay cosas para ver si una historia es buena, o sea, es real o no. Por ejemplo, se toma esto de creo que se llama la crítica histórica, el método, algo así se llama, para averiguar si algo realmente, o sea, concuerda, si es una historia verdadera, verídica, ¿no? Por ejemplo, hay un momento cuando Jesús resucita, ¿quiénes son las primeras que le ven? Son mujeres. Eso es como una prueba, o sea, eso no me acuerdo cómo se llamaba esa prueba, algo como que vergonzosa o algo así. O sea, si hubieran querido fantasear los discípulos, hubieran dicho, no, Jesús, por ejemplo, nunca lloró, él es Dios, claro, o sea, ¿cómo va a llorar? Sobre todo en esa cultura judía, Dios todopoderoso, no puede llorar. Le hubieran hecho un héroe perfecto, claro, digamos. O como que está preocupado antes de la cruz. Son hechos vergonzosos que van sucediendo. Y también en el momento en el de la resurrección de Jesús, las primeras que le ven son mujeres. Y en la cultura judía, la palabra de las mujeres valía nada. O sea, eran totalmente patriarcales. ¿Por qué unos judíos pondrían a mujeres para decir eso? Claro. No sé, si yo hubiera, la verdad, me hubiera inventado eso. Inventas algo mejor. Claro. ¿A eso te refieres? No, yo lo encontré, digamos, lo vieron tantas personas, pero no, lo puso en manos de mujeres. Y además, si ese fuese un complot, he visto muchas personas que mueren por mentiras, es verdad. O sea, muchos mueren por mentiras. Pero realmente mueren porque realmente piensan que es algo verdadero. Claro. Verdad. O sea, ellos han muerto porque realmente nadie muere, o sea, por una mentira, así sabiendo que es una mentira. Claro. Todos los discípulos, o sea, si averiguas, todos han muerto crucificados, apedreados, han muerto de maneras desastrosas. Claro, de vuelta defendiendo su verdad, ¿no? Es que el salto lógico que nosotros damos, es decir, no, es que ellos sabían que iban a tener poder, que eso ha sucedido a partir del 313 que se ha oficializado, o sea, que se ha hecho legal, 318 que se ha hecho la religión oficial, y después, o sea, los judíos estaban, o los discípulos estaban mucho antes, y era un tiempo de persecución. O sea, gratis. Que ni siquiera se conocía. Gratis, yo no me hago matar. O sea, claro. Realmente tendrían que haber creído en eso, y hasta dar sus vidas. Ya. Oye, Iván, a ver,
Está muy buena la charla, pero ya nos estamos quedando un poco sin tiempo. ¿Cuál es el final del embudo, entonces? Dios existe. Jesús viene al mundo como para afirmar no solo la existencia de Dios, sino de muchas cosas. Se plasma en la Biblia. La Biblia es una gran fuente para entender el cristianismo. ¿Hay como una punta de este embudo del cual estábamos hablando? Sí, probablemente. Hemos dado así saltos, ¿no? Del embudo. Quizá en ese momento en el por qué Dios llegaría a estar enojado con nosotros. Quizá volviendo ahí. ¿No? Y probablemente para concluir. Es que Dios, aparte de amoroso, y hemos dicho que en el amor incluye odio, o sea, cosas así, o sea, tienes que odiar cosas. Aparte de eso, se menciona que Dios es un Dios justo, ¿sí? Y todos esperamos justicia, Joaquín. A mí, o sea, en la vida a todos nos ha sucedido cosas feas, malas, que esto, que el otro. Todos queremos justicia. Todos pedimos justicia hasta que nos llega a nosotros. Ahí no, que no haya justicia, que haya perdón, digamos, que sea misericordioso. Claro. Pero realmente todos queremos justicia. O sea, al final todos estamos de acuerdo en que queremos justicia. Y Dios es un Dios justo. Que no va a dejar pasar ese tipo de cosas. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, que hayan violado a tu que hayan matado a tal persona, que hayan hecho esto y lo otro, porque todo eso es su creación y parte de sus propósitos. Claro. Y por eso es que Dios, digamos, está enojado de alguna manera con el pecado y a consecuencia de ello, digamos, con nosotros. ¿No ve? Entonces, por eso es que Dios llega a estar enojado. Ahora, alguien tiene que pagar por eso. Porque cuando tú cometes algo, y si tú eres justo, imagínate un juez justo, que viene, está con su hijo justo se ha cometido una infracción, digamos, se ha pasado ha atropellado a alguien, una cebrita. Una cebrita. Llega al juzgado y el juez, como le ves, bueno, es mi hijo, no se preocupen, lo voy a perdonar. Claro. No, pues todos le abuchean, ¿no? ¿Cómo? No puede ser así. No sería un buen juez en todo caso. No es un buen juez. Pero también dice en la Biblia, y todos coincidimos con eso, que Dios es amor, que Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo se juntan esas dos cosas? Bueno, lo que Dios hace es bajar de esa posición de juez, decir, yo voy a pagar esta infracción de mi hijo, que se ha pasado un rojo, no sé, y lo voy a pagar yo. Y ahí conserva su justicia, porque está pagando la deuda, ¿no ve? La deuda lo está pagando, pero al mismo tiempo estoy amando a mi hijo y estoy tomando su lugar. Ese es el punto. O sea, que nosotros, la verdad, o sea, yo no quería tocar el tema del infierno, pero hay una parte en la que dice C.S. Lewis, las personas más malas jamás se van a querer arrepentir. Las buenas sí son las que se quieren arrepentir, pero no tienen de qué arrepentirse si son buenas. O sea, entonces Jesús es el que toma ese lugar, como que de nosotros, perfectamente se arrepiente por nosotros, porque quien ha cometido la atrocidad era un ser humano, ¿sí? ¿Quién tenía que pagar? No era necesariamente, no es como que Dios, bueno, se acabó, los perdono y punto. Como es justo, alguien tenía que pagar. Claro, entonces, pagó Jesús. Y él dice, tiene que pagar el ser humano. Entonces, por eso es que Jesús se hace humano. O sea, que se encarna, Dios mismo se encarna. Y toma nuestro lugar. Y él ha pagado todos nuestros pecados. O sea es en eso lo que concluye, digamos, ese religare. En que él ha tomado todo nuestro lugar. Qué chido. Todo lo que merecíamos. Y nosotros, o sea, como cristianos, eso es lo único que creemos. A veces sí, o sea, hay muchos que tienen un aire como que, no, esto está mal, esto está bien, esto... Y tiene que haberlo, sí, de alguna manera. Pero por sobre todo, creo que creemos en que somos unos total perversos pecadores. O sea, totalmente pensamos que estamos mal. Y simplemente es eso, digamos, reconocemos esa maldad y por eso es que pensamos que ese tipo que es santo, digamos, podía tomar nuestro lugar perfectamente. Qué chido. A ver, Iván, vámonos a las preguntas de Instagram. A ver, vamos a ver. Sale, vale. A ver, la primera es, ¿por qué debería elegir el cristianismo y no otra religión? Bueno, a ver, si quieres aumentando esta pregunta, ¿qué haría, digamos, del cristianismo? Para comenzar, cristianismo no es lo mismo que catolicismo, ¿verdad? Creo que... Es lo mismo. Ya.
¿Por qué Partan debería de lo mismo. tomar esta religión y no, qué sé yo, budismo, ser musulmán, bla, bla? O sea, ¿qué? Quizá en cuestión pragmática lo dice, o sea, cómo serviría en la sociedad, digamos, algo así. No, la verdad es, yo creo que como creyente, o sea, ¿por Ah. qué la religión cristiana tiene, digamos, una verdad, si quieres, más próxima a la verdad que no tienen otras religiones? ¿O en realidad la tiene? ¿O cuál es la Claro. cosa? A ver. Claro que la tiene. Ahora, por supuesto que, o sea, no es tampoco blanco-negro, o sea, nosotros admitimos, todo cristiano, o sea, consciente, va a admitir que hay acercamientos más oportunos a Dios que otros. Ujú. O sea, 2 más 2 es 4, pero Ya. puede haber un 3 y es más cercano al 1, que está más lejos, ¿no ve? Ujú. Por ejemplo, el ateísmo prácticamente es totalmente ilógico. Ese Ya. no se acerca ni al 4, digamos, está en el 0. Ya, Pero ya, va a haber ya. religiones que van a ser teístas, va a haber religiones que van a ser monoteístas, que se van a ir acercando a ese número 4, Ya ¿ubicas? te entendí, ya te entendí. O sea, va a haber esos acercamientos. Ujú. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué exactamente el cristianismo? Es lo que acabo de decir. Porque hay una evidencia. Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo que, he sentido, que esto, que el otro. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos evidenciado, objetivamente, eso es lo que creemos. Mm. Ya, wow. Porque es lo más evidente, lo más Ok. lógico. Ujú. Ujú. Ya entendí. Wow. A ver, vámonos a... Ya, una más. ¿Qué es lo que te llama más la atención del cristianismo? Bueno, a lo mejor es como que, ¿qué es lo que a ti te mueve del cristianismo? O sea, sí, no sé si entiendes mi pregunta. Objetivamente, en el cristianismo encontramos una solución a todos esos temas planteados por los nihilistas, existencialistas, Ya. del sentido de la vida, digamos. Ujú. Muchos pueden pensar que este es un argumento más emocional, pero no lo es. O sea, objetivamente, si Dios no existe, no existe un objetivo en la vida. O sea, no hay nada. No hay un sentido. No hay un sentido en la vida. Ujú. Es decir, si tú, querido Joaquín, decides mañana ir y hacer la revolución, tomar los medios de producción, etcétera, Ajá. se va a acabar, como dicen los existencialistas, ¿no ve? No me acuerdo si era Camus, dice, la pregunta más importante de la filosofía es el suicidio, Sí, sí. ¿no ve? Porque al final de cuentas nos vamos a morir. Todo es un absurdo. Y Salomón lo decía en Eclesiastés, o sea, Ujú. él decía, toda la vida es humo, Hebel decía, o sea, todo se va a ir. Al Ya. final te vas a morir, el Steve aquí se va a morir, todos nos vamos a morir, tu generación, esa montaña que está allá, decía Salomón, ha visto morir a tus antepasados, a tu tatarabuela, y te va a ver morir a ti, a tus Ujú. hijos, a los hijos de... Todo se va a acabar. Claro. Los científicos estiman que la edad del Sol, unos 5,000 millones de años más va a estar el Sol. Claro. De ahí se va creo que se ¿Apagar? convierte en una supernova, no, Ah, en una enana blanca creo ya, que se qué convierte, ni siquiera en chistoso. supernova. Ya. Se convierte en una enana blanca y ahí todo terminó, todo el universo tiene, hemos visto, no es el universo infinito, es Ya. finito, el Ujú. universo se va a acabar, se va a terminar. ¿Cuál es el sentido, Joaquín, de que hayas hecho todo eso? De que hayas luchado, sí, los medios de producción, etcétera. Ya. Que hayas luchado por los animalitos o que esto, que el otro. Todos esos son, o sea, cosas muy nobles, Ujú. muy nobles. Pero al final, si Dios no existe, o sea, ¿qué sentido tiene haber hecho todo? O sea, ¿qué diferencia hace que el mundo haya existido en un momento? Porque después ha desaparecido. O sea, al final de cuentas, si todo esto, digamos, es el infinito, Ujú. y el universo ha sido esta parte finita, que sería la mínima, o sea, Claro. compararlo con el infinito sería un pelito, Sí, digamos. sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hace que yo quite ese pelito de ahí? Claro, ninguna. Somos nada, no tenemos ningún sentido objetivo Ujú. para la vida. Absolutamente nada. Ujú. Pero con Dios lo tenemos. O sea, es por sobre todo, digamos, que lo que se encuentra más allá, digamos, en ese es un tema importante para la filosofía, Ujú. ¿no ve? ¿Qué es el sentido de la vida? Es una pregunta garrafal. Claro. Entonces, para mí también lo es. Y por eso Ujú. es, digamos, que algo que me mueve, digamos, para responder. Ya. Responde a la pregunta por el sentido de la vida. O le da un sentido a la vida en todo caso, ¿no? Ujú. Una cuestión de la religión. Wow. Ya, está bien. Bueno,
Iván, muchas gracias por venir. Creo que he quedado con muchas preguntas sobre la mesa, pero como siempre hago la invitación, podemos reunirnos de vuelta, hacer un segundo round. Claro. No sé si hay algo que quieras decir antes para acabar ya el capítulo, a lo mejor dónde te encontramos, o si alguien tiene inquietudes o dudas sobre dónde empezar a incursionar en el cristianismo, por dónde puede hacerlo. A ver, quizá para los que son creyentes, que de seguro van a estar ahí, siempre va a haber hay diferentes denominaciones dentro del cristianismo, hay cosas, y si algo no les ha gustado, o sea, porque a veces el hate es grave, o sea, terrible, en TikTok sobre todo, ¿no? Sí. Entonces he tratado de abarcar lo más general, ¿no? De lo que se cree, sobre todo basándome en ese libro, y si quieren tener un acercamiento más lógico, digamos, hacia lo que es Dios, la religión, etcétera, es un buen libro para iniciar de C.S. Lewis, Mero Cristianismo, ¿no? Mero Cristianismo. Ajá, y si alguien quiere aprender, o sea, acerca de Dios, de todo eso, busque su iglesia más cercana. Es lo mejor, ¿no? Ya. Nada más. ¿Y dónde pueden encontrarme? En TikTok, Nadies y Gentiles. ¿Por qué ese nombre? Última pregunta. Sí. Nadies y Gentiles. Nadies y Gentiles me encanta porque lo he sacado obviamente de Eduardo Galeano, el Nadies. Ya. Y probablemente lo de Gentiles es la segunda cosa que me mueve del cristianismo. Porque Nadies, o sea, Nadies, decía Eduardo Galeano, es esos que no figuran. No son, ¿no? Nada, que cuestan menos que la bala que los mata. Sí. O sea, prácticamente la gran mayoría que somos. ¿No? La gran mayoría. Y yo he tenido tendencias muy... a veces un poco socialistas, marxistas. No soy socialista ni marxista, pero he tenido cierto tipo de tendencias, digamos, en eso. Y he encontrado muchas coincidencias, ¿sí? Con todo eso. Pero más allá de eso, o sea, el Nadies es alguien que no figura. Y en la cultura cristiana, en la cultura judía, el Nadies también era alguien que no figuraba. Cuando Jesús caminaba, digamos, en todos lugares, no podía hablar con los extranjeros. Los judíos eran terriblemente racistas. Esos eran los gentiles. O sea, los gentiles, para que me entiendas, son los que no son judíos. Los judíos tenían su grupito, ¿no? Pero en algún momento de la historia de la iglesia, Dios ha dicho, esos gentiles, los que no son nada, los nadies, los no válidos, aquellos que por ejemplo el cojo que está ahí, que todos le escupían al suelo para los miserables, verle, todos ellos son los que me interesan. Entonces es lo mismo, o sea, la coincidencia, nadies con Eduardo Galeano y los gentiles, o sea, yo me siento muy identificado con eso, porque prácticamente yo soy ese lisiado o ese ciego que Jesús le ha vuelto a dar la visión, digamos. El que nadie le hubiera tirado bola, pero Jesús lo hizo. Los importantes de Jesús, los nadies y los gentiles. Entonces. Exactamente. Qué chido, qué gran nombre, Iván. Oye, bueno, muchas gracias y bueno, la invitación está abierta, luego lo hablamos, a lo mejor en la 4 o en la 5ª temporada, lo van a ver de vuelta. Muchas gracias a los que vamos a hablar ¿De qué otros temas? Esta vez sí voy a sacar el dedo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora. Como siempre, los supervivientes, muchas gracias. Denle like, compartan y todo lo demás. Y nos vemos ya en la 4ª temporada. Gracias y chau.